Ya. Veamos entonces qué es reacciones químicas. Sí, porque no puedo hacer la estequiometría porque reacciones químicas es la base. Ojo, para estequiometría tú tienes que saber bien unidad química de masa, reacciones químicas y composición centesimal. Ah, y estado gaseoso. Ya, así es que deben recordar esos temas. Si no se acuerda, eso ya escapa de mis manos, porque ya lo hemos hecho en clases anteriores. Es en que la química es una secuencia. Entonces, hoy debe quedar claro las reacciones químicas para que cuando hagamos estequiometría, la clase de hoy es importante, pero no solo la de hoy, sino las anteriores. Cómo calcular la masa molecular, cómo calcular el número de moles, transformación de temperatura, eso ya hicimos en tema de gases y en tema de unidades químicas de masa. Entonces, no, chicos, los temas no son que para una clase de ahí me olvido y ya está. Los temas son en cadena. Bueno, pasa entonces a reacciones químicas rápidamente. Bueno, primero vamos a ver qué es una reacción química. Es lo primero que uno se preguntaría. Profesor, ¿y qué es una reacción química? Bueno, una reacción química es un proceso químico en los cuales la materia va a sufrir cambios, una transformación. Jamás una reacción química, ¿sí? Una reacción química, el reactante va a ser igual al producto. Por ejemplo, si yo tengo en mi tetera, o en mi hervidora, tengo agua, lo comienzo a calentar, se transforma en gas. ¿Es una reacción química eso? No, no es reacción química. ¿Por qué no es reacción química? Porque sigue siendo H2O, solamente de forma líquida o gaseosa. No hubo transformación. En una reacción química tiene que haber una transformación de sustancias. Tiene que aparecer o surgir una nueva sustancia. Si no, no es una reacción química. ¿Correcto, chicos? Entonces, hago esa aclaración. Ok, entonces, para conocer una reacción química, hay que saber qué es una ecuación química. ¿Y qué es una ecuación química? Toda ecuación química está formada por dos componentes, los reactantes y los productos. Los reactantes y los productos. En los reactantes también se los llama reaccionantes y a los productos se les llama resultantes. Por ejemplo, reactantes, el zinc con el HCl son reactantes. Colocas pues unas esferas de zinc, que son metales en estado sólido, en un envase líquido con HCl, que es un ácido. ¿Qué va a pasar? Se va a corroer este zinc, se va a transformar. ¿Y qué va a formar? En el fondo del envase vas a ver cloruro de zinc, un precipitado en forma sólida. Y se va a formar hidrógeno gaseoso, H2. En la segunda imagen, después de la flecha, ves como el H2 en forma gaseosa se evapora y como el zinc Cl2 se va al fondo del envase. En general, entonces, en una reacción química hemos dicho que hay dos componentes, reactantes y productos. Tipos de reacciones químicas. Vamos a ver aquí los tipos de reacciones químicas. La primera que veremos en este instante es reacción de decomposición, adición o síntesis. ¿En qué consiste? Cuando dos o más átomos o moléculas se adicionan entre sí para formar una molécula más grande. Por ejemplo, el H2 más el O2, ¿qué nos da? H2O. ¿Sí? Ahí está una adición. Se han juntado hidrógeno y oxígeno y formaron agua. N2 más O2, ¿qué nos resulta? NH3, que es el amoníaco. Se han juntado para dar amoníaco. La tercera reacción química, ¿qué observamos ahí? El calcio más el O2, ¿qué nos da? Óxido de calcio. Ah, también es adición. Se ha juntado calcio con oxígeno para dar óxido de calcio. ¿Correcto? Listo. Siguiente diapositiva. La letra B, en este caso, la B, que sea reacción química de descomposición. La descomposición es el antónimo a la adición. Ya tengo una molécula grande, ahora la descompongo formando moléculas más pequeñas. En este caso, el ejemplo sería ahí, el H2O se descompone formando H2 más O2, por ejemplo. El carbonato de calcio se descompone formando óxido de calcio más CO2. El cloruro de potasio se descompone formando cloruro de potasio, el clorato de potasio se descompone formando cloruro de potasio más oxígeno gaseoso. Y al final, el NH4NO se descompone formando óxido de dinitrógeno más H2O. Vemos ahí entonces 4 ejemplos de reacciones químicas de descomposición. C. Reacción química de desplazamiento simple o simple sustitución. ¿En qué consiste esta reacción química? Mira, que dice ahí la reacción, ¿eh? A más BC es igual a AC más B. ¿Qué ha pasado? El A ha reemplazado al B y el B se ha quedado solito. El A se enlaza al C
y adiós B, se queda solo. Eso es desplazamiento simple, cuando un elemento químico desplaza a otro y lo reemplaza en una fórmula química. Ejemplo, zinc más HCl, el zinc, ¿a quién va a desplazar? Como el zinc es un metal, el zinc solo puede reemplazar a otro metal. No puede reemplazar a un no metal, ojo. Entonces, zinc, ¿con quién se va a enlazar? Con el cloro. ¿Y por qué? Porque el hidrógeno, al ser un metal, es reemplazado por el zinc. Te daría zinc Cl2 más H2. Veamos ahí el siguiente ejemplo. La 2 dice ahí hierro más Al2O3 nos da pues F2O3 más aluminio. ¿Por qué, profesor? Porque el hierro, que es un metal, ¿a quién va a reemplazar? Al otro metal. ¿Quién es el otro metal? El aluminio, ¿no? Lo va a reemplazar y eso que va a provocar que se forme F2O3 más el aluminio correspondiente. Siguiente ejemplo, sodio más H2O es igual a NaOH más H2. Ahí está. Ten en cuenta que el H2O, ojo, el H2O es H más OH. ¿Ya? El H2O es H más OH. Entonces el sodio se enlaza al OH formando NaOH y el hidrógeno se va a quedar solo. El cuarto ejemplo, magnesio más ácido clorhídrico es igual a cloruro de magnesio más H2. Ese magnesio, ¿a quién está reemplazando? Al hidrógeno. ¿Quién se queda solo? El hidrógeno, pues, ¿no? Y el magnesio se va con el cloro. El magnesio más H2. Bueno, siguiendo con la secuencia, ya, siguiendo con la secuencia, de reacción de doble desplazamiento llamada metátesis. ¿En qué consiste reacción de doble desplazamiento de metátesis, chicos? Bueno, como ves aquí en la espada superior, dice AB más CD es igual a AD más BC. ¿Esto qué quiere decir? ¿O esto qué nos muestra? Ah, que aquí hay doble desplazamiento, es decir, hay doble reemplazo. Claro, veamos entonces. Nitrato de plata, AgNO3 más HCl es igual a AgCl más HNO3. ¿Qué hacemos en este ejercicio? ¿Quién es el metal? La plata. ¿Quién es el metal en el otro componente? El hidrógeno. Va a haber un intercambio. En vez de plata irá el hidrógeno y en vez de hidrógeno irá la plata. Veamos entonces. En vez de plata habrá hidrógeno. Ya no será entonces AgNO3, será HNO3. En vez de H irá la plata, ya no será HCl, será AgCl. ¿Ves? Hay doble desplazamiento, doble intercambio. Segundo, nitrato de plata más cloruro de sodio es igual a cloruro de plata más nitrato de sodio. Igual, doble desplazamiento. ¿Qué va a pasar aquí entonces? La plata se irá con el cloro y el sodio se irá con el NO3. Tercero, NaOH más H2SO4, ¿qué va a pasar? El metal es el hidrógeno, el sodio, y el metal en el otro compuesto es el hidrógeno. Haz un intercambio. En vez de sodio pones H. H y OH, H2O. En vez de H pon Na, Na2SO4. Cuarto ejemplo, hidróxido de sodio más carbonato de calcio. El metal es el sodio y el metal es el calcio. En vez de sodio pon calcio o hidróxido de calcio. En vez del calcio pon el sodio, Na2CO3. Ahí están mis 4 reacciones de doble desplazamiento. Reacción de neutralización. ¿Qué es una reacción de neutralización? En una reacción de neutralización vamos a observar claramente que hay una reacción siempre entre un ácido y una base. Un ácido, por ejemplo, HCl, ácido clorhídrico, con una base que hemos puesto ahí que es el NaOH. ¿Qué sucede en una reacción de neutralización? A reaccionar se forma o se libera agua. En este caso, el H más el OH se junta y forma H2O. ¿Qué nos queda? El sodio y cloro, NaCl. Reacción de combustión. En una reacción de combustión vamos a observar que todo combustible va a reaccionar con una sustancia llamada comburente. Y el comburente en una combustión es el oxígeno gaseoso. Él es el comburente. Luego también veremos que hay dos tipos de reacción de combustión. ¿Cuáles son? La combustión completa y la combustión incompleta. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo es una combustión completa e incompleta? ¿Cómo lo diferencio? En una combustión completa se va a liberar CO2 más H2O. En una combustión incompleta se libera CO más H2O o carbono más H2O.
Ahora, en la combustión completa, vamos a ver, profesor, ¿y por qué se forma CO2 más H2O si al final en la combustión completa e incompleta, en ambos se usa combustible y oxígeno? Eso es cierto. Pero una combustión completa forma CO2 y H2O por la única razón que el comburente, que es el oxígeno, hay en mayor cantidad, hay en exceso. En cambio, el oxígeno en la combustión incompleta hay en pocas cantidades. Esa es la diferencia. Ejemplo, combustión completa, C8, ahí voy a decir H18, chicos, está erróneo, H18, más O2 es igual a CO2 más H2. ¿Ves? Ahí está CO2, H2O, combustión completa. Bueno, en el siguiente, C2H5H más O2 es igual a CO2 más H2O, ¿no? Igualito también, ¿no? Justamente ahí está la liberación de CO2 y H2O. Ahora, combustión incompleta. Igualito, ¿no? Igualito. Vamos aquí. C8H18 más O2, pero aquí no es CO2 más H2O. ¿Qué se ha formado? CO y H2. Y en el último ejercicio, donde dice ahí, acá he hecho de ver con una corrección, debe ser C8H18, no C3. C8H18 más O2 es igual a CO más H2O. G. Reacción exotérmica. ¿Qué es una reacción exotérmica? En una reacción exotérmica se libera calor, se produce calor. Por ejemplo, en esa reacción del C3H8, que es un combustible, con el oxígeno, o sea, es una combustión, en una combustión hay liberación de calor. ¿Es una reacción exotérmica? Sí, es una reacción exotérmica. Reacción endotérmica es lo contrario. Aquí se absorbe calor. Aquí, ¿cómo será aquí absorción de calor? Bueno, en este caso, vamos a ver claramente el 6CO2 más 6H2O va a producir C6H12O6 más 6O2. ¿Sí? Bueno, en este caso entonces, ¿qué va a suceder? Pues aquí se va a absorber calor. Para que reaccione CO2 y H2O, va a absorberse calor, ¿no? Para que esta reacción química se lleve a cabo. Luego está la reacción redox. ¿Qué es una reacción redox? En una reacción redox hay dos tipos de momentos, la oxidación y la reducción. La oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. ¿Ya? Oxidación, pérdida de electrones, reducción, ganancia de electrones. ¿Cómo sucede este fenómeno? Bueno, te voy a explicar aquí brevemente en qué consiste la ganancia o la pérdida de electrones, ¿correcto? Vamos a compartir. Entonces, ya, ahí está. ¿Cómo sería entonces la ganancia o la pérdida de electrones? Pues sería de la siguiente forma, chicos. ¿Ya? Un momento. Ya, sería pues de la siguiente forma. Vemos ahí que en la primera reacción química como ejemplo, dice, hierro más O2 es igual a FeO. ¿Sí? Hierro más O2 es igual a FeO. ¿Cómo sería entonces aquí? Así, miren. El hierro, un elemento químico en una reacción química, cuando se encuentra solo, ya te enseñé en nomenclatura inorgánica, valía 0. El oxígeno en una fórmula vale -2 y aquí valdría +2 para que te dé 0. Eso ya te enseñé en nomenclatura inorgánica. No es algo nuevo para ti, eso ya lo conoces. El hierro 0 ha cambiado su estado de oxidación a hierro +2. Y el oxígeno 0 ha cambiado a oxígeno -2. Ahora, ¿qué pasa con la carga de 0 a +2? Profesor, la carga ha aumentado. Allá, aquí la carga aumenta. Pero si la carga aumenta, sucede lo contrario con la ganancia o pérdida de electrones. Si la carga aumenta, se pierden electrones. ¿Cuánto? La carga aumentó en +2. Allá, se pierde 2 electrones. Si se pierde electrones, se llama oxidación. Siguiente. Yo no puedo comparar dos oxígenos con un oxígeno. Tiene que haber dos oxígenos en cada lado. Después aquí le pondré por 2. Ahora sí tengo dos oxígenos en cada lado. Ahora, aquí hay ¿dónde la carga aquí? La carga es 0. Y aquí, profesor, -2. No, no es -2. Es -2 por 2. O sea, -4. De 0 a -4. ¿Ha aumentado o ha disminuido? Profesor, la carga disminuye. Si la carga disminuye, se ganan electrones. Es el opuesto. Será más 4 electrones. Es una reducción. ¿Listo?
Acá siguiente ejemplo, mira, igualito, parecido, ¿ah? El H más 1, O menos 2, el N vale más 5. Eso ya te enseñé en nomenclatura inorgánica. H más 1 por 2 más 2, acá irá menos 2. N menos 2, más 2. Azufre solo, 0. H más 1, O menos 2. Ahora, ¿quiénes cambian de estado de oxidación? El hidrógeno es más 1, más 1, más 1. No ha cambiado, no pasa nada. Nitrógeno. El nitrógeno más 5 sí ha cambiado. ¿A cuánto cambió? A N más 2. Ya. El oxígeno menos 2, tampoco, mira. O menos 2, O menos 2, O menos 2. No ha cambiado. El azufre sí. Menos 2 a 0. Ahora veamos. De más 5 a más 2, la carga ha disminuido. Si disminuye, gana electrones. ¿Cuánto? ¿Cuánto disminuyó? La carga disminuyó en 3, o sea, gana 3 electrones. Esta es una reducción. Un azufre. Muy bien. De menos 2 a 0 ha aumentado o disminuido. Ha aumentado la carga, ha aumentado. Por ende, se pierde. ¿Cuánto se pierde? 2 electrones. Es una oxidación. Ahora, ojo, esto no quiere decir que el nitrógeno pierda 3 y el azufre gane menos 2. Se saca mínimo como un múltiplo de 3 y 2. Esa es aritmética. ¿Cuánto es el MSM de 3 y 2? 6. 6 electrones. ¿Qué simboliza 6 electrones? 6 electrones transferidos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este compuesto químico se está ganando 6 electrones y se está perdiendo 6 electrones. Hay una transferencia. En el caso de la primera fórmula química, primera reacción química, ¿cuánto sería la transferencia de electrones? Allá, MSM de 2 y 4, ¿cuánto es? 4. 4 electrones transferidos. Se está ganando 4 electrones, se está perdiendo 4 electrones. ¿Correcto? Entonces ya sabes, ¿quién se oxida en la primera reacción química? Se oxida el hierro. ¿Qué elemento químico se reduce? El oxígeno. En el segundo ejemplo, ¿qué elemento químico se oxida? El azufre. ¿Qué elemento químico se reduce? El nitrógeno. Ejemplos. Bueno, pasamos a proyectar la otra, que otra pantalla más rápido, chicos. Estamos contra el tiempo. Ya. Entonces, seguimos con la secuencia de la explicación. Ya. Vamos a los ejercicios. Listo. Número 1 dice, ¿cuál de las siguientes observaciones no evidencia que está ocurriendo una reacción química? ¿Cuál no es reacción química? La E. ¿Por qué la E? Porque en la E dice cambio de estado físico de las sustancias. El agua se congela en un cubito de hielo. Es un cambio de estado físico. Eso no es una reacción química. Las demás sí son reacción química. 2. La reacción de H2 más N2 es igual a NH3. Claro, ¿eso qué sería una adición? Combinación. Están juntando. La EB. Tercero. La tercera dice, ¿cuál es una reacción de descomposición? ¿Cuál se está descomponiendo? La A, no, ¿verdad? La A es adición, se está sumando. No puede ser. La B sí, ¿no? El carbonato de calcio se descompone formando óxido de calcio más CO2, la clave B. La 4, bromuro de potasio más nitrato de plata es igual a nitrato de potasio más bromuro de plata. ¿Qué pasó aquí? Doble desplazamiento. ¿Por qué doble desplazamiento? Porque el potasio reemplaza la plata y viceversa. En vez de potasio habrá plata, será AgBr. Y en vez de plata habrá potasio, KNO3. Doble desplazamiento, doble cambio. Clave, la letra D. Pregunta 5. En la combustión del metano, ¿qué productos se obtienen? En toda combustión, ¿qué se libera siempre? CO2 y H2O, CO y H2O, o C y H2O. ¿Cuál de esas tres opciones hay en la clave? La clave D, ¿no? CO2 y H2O. Pregunta 6. ¿Cuántas reacciones de descomposición y adición existen respectivamente? La primera, la molécula grande, es sulfuro ferroso. Se rompe formando hierro y azufre. Se descompone. Descomposición. La segunda no es, la segunda es combustión. No es ninguna. La tercera, también decomposición. El carbonato de calcio libera óxido de calcio más CO2. Hasta ahí hay 2 de descomposición. N2 más H2 es igual a NH3. Esa es adición, se está sumando. Habría 2 y 1, ¿no? 2 de descomposición, 1 de adición. ¿Cuántas reacciones son de desplazamiento simple? A ver, el hierro va a reemplazar al cobre y el cobre se queda solo, ¿sí? La primera es desplazamiento simple. La segunda, el zinc, que es metal, reemplaza al hidrógeno formando zinc SO4 y el hidrógeno se queda solo, ¿sí? También.
es de planteamiento simple. Tercera no, ¿verdad? La tercera se libera, dice CO2 y H2O. Eso es combustión. La tercera no es. La cuarta, el cloro, que es un no metal, reemplaza a otro no metal, que es el bromo. Y el bromo se queda solo, ¿sí? Habría entonces 3 desplazamientos, en ese caso simple, ¿no? La clave C. De la siguiente reacción, CXHI más O2 libera CO2 más H2O. ¿Qué tipo de reacción sería, chicos? Combustión, porque se libera CO2 y H2O. Y exotérmica, porque dije que en toda reacción exotérmica se libera calor. Y en una combustión se libera calor. La clave es la E, la A y la B son correctas. Y por último, dice aquí en la 11 y 12, en las reacciones que se muestran son de metátesis. En la número 11, tengo reactantes, quiero los productos. ¿Cómo sería en ese caso? El H reemplaza al zinc. En vez de H hay zinc, sin Cl2. Solución, sin Cl2. Y en vez de zinc hay hidrógeno, H2S. Correcto. Segunda reacción, H2SO4 más Al o H3. H y aluminio cambian de rol. En vez de H y aluminio, Al2SO4 3. Y en vez de aluminio hay hidrógeno. H y OH forma H2. ¿Cuál de las claves no se va a formar? La clave E, ¿no? En la clave E, al H3 no se ha formado en ninguna reacción química. Y por último, la 12, me dan los productos, quieren los reactantes. Sulfato de bario más HCl. El metal es el bario y el metal es el hidrógeno. Haz un cambiazo. En vez de bario, pon H. H2SO4, como dice en la solución. Y en vez de hidrógeno, bario, base L2. Ahí está. Segunda reacción. Hierro, metal, sodio, metal. Un cambiazo. En vez de hierro, sodio. Sodio y azufre. Na2S. En vez de sodio, que es el Na, pones el hierro. Hierro, NO3,2. ¿Cuál de las claves no aparece en la reacción química? La C, ¿no? El sulfato de sodio no aparece en la reacción química. Bueno, chicos, vamos a concluir el día de hoy. Vamos contra el tiempo. Repasar, por favor, practicar para la evaluación de la próxima semana, que es en base al tema del día